Somos la Iglesia Torrefuerte, con la visión de inspirar a otros en su crecimiento espiritual, modelando con nuestro testimonio el carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Estamos ubicados aquí en Nejapa, tierra de bendición. Tenemos un llamado a transformar nuestra ciudad para Jesús. Nuestra misión es la de ser una comunidad de cristianos comprometidos con el cumplimiento de la palabra de Dios y el servicio, siendo de total bendición a nuestra comunidad y el mundo entero. Si estás pensando en buscar un lugar de adoración a Dios, ven con nosotros. Amamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos sido testigos de su poder obrando milagros poderosos en nuestras vidas. Somos una iglesia llena de sonrisas. Ven tal como estés y deja que Dios haga el resto. Esperamos la venida de Jesús y cada día oramos por aquellos que aún no le conocen. Somos parte de la evangelización mundial apoyando a misioneros alrededor del mundo. Sentimos carga por los más necesitados y tratamos de ayudar extendiendo una mano. Únete a Torrefuerte. Somos una familia. Tres pasos para ser discípulo. Vamos a leer dos citas bíblicas. La primera está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Este es un versículo muy conocido y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La siguiente cita bíblica está en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos leído dos versículos que son sumamente importante. Para entender la diferencia en estos dos pasajes, para entender cuál es la diferencia que hay en el llamado o en los llamados que están en el Evangelio de Marcos 16, 15 al 16 y Mateo 28, 19 al 20, tenemos que entender cómo presentan a Jesús los cuatro evangelios. Y nos vamos a dar cuenta por qué razón Marcos hace un llamado. Marcos hace alusión a un llamado incluyente a la salvación. Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes, hermanos? A todos. Vayan, ¿a dónde hay que ir? A todo el mundo. La salvación es incluyente. Incluye a todo el mundo. A todo el mundo. Marcos habla del evangelio incluyente, el evangelio de la salvación, es decir, no tiene limitaciones fronterizas. El evangelio se debe predicar en todo el mundo porque Cristo quiere que todo el mundo sea salvo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Eso habla de un mensaje incluyente.
Pero Mateo no. Mateo está hablando de un llamado diferente. Y este llamado es excluyente. Porque este llamado Jesús se los hace a los discípulos y les dice, por tanto les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les da requisitos. Les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el llamado es más reducido. No es ir y predicar a todo el mundo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que hacer discípulos y les pone las condiciones de cómo hacer discípulos y qué es lo que van a hacer con ellos. Les dice, tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que enseñarles que guarden todo lo que les he mandado que hagan. Para entender por qué Mateo y Marcos hacen dos llamados diferentes, tenemos que entender algo. Mateo presenta a Jesús como rey. Mateo presenta a Jesús como rey. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo. Y el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como hombre. Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios. Entonces Mateo, que presenta a Jesús como rey, es un rey que está amando, llamando a todos a su reino y les dice, vengan todos, métanse, únanse al reino. Pero Mateo presenta a Jesús como siervo. Y eso significa que para ser siervos hay que cumplir requisitos, porque el discípulo es un siervo. Son dos multitudes. Es un hecho que el Evangelio de Jesús es incluyente para todos, pero el discipulado no. El discipulado es excluyente y requiere condiciones. Requiere condiciones para cada uno de nosotros. Hace una convocatoria en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si leemos, aquí es la convocatoria para todo el que quiere ser discípulo. Abrimos una convocatoria para todos los que están en la iglesia Torrefuerte. Ya todos somos salvos. Ok, ahora se abre una puerta más y es la convocatoria por parte de Jesús, dicha en Mateo 16, 24. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tres pasos para ser discípulo de Jesús. Jesús estaba rodeado de miles de personas. En cierta ocasión hasta le dio de comer a 5,000. Pero entre tantos que le seguían, él solo llamó y escogió a 12 discípulos. Yo le pregunto a usted, ¿es usted de la multitud o es usted discípulo de Jesús? La multitud era aquella que seguía a Jesús cuando tenían hambre, cuando necesitaban un favor de Dios. La multitud, los 5,000, le seguían. Pero luego había un grupo más reducido, a los cuales les dijo: ustedes, si quieren estar cerquita de mí, tienen que cumplir estos requisitos. Y se los da y les dice: ustedes tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirme.
En la iglesia hoy en día también se puede diferenciar quiénes son multitud. Usted se acuerda cómo estuvimos aquí el día de la cena, ¿verdad? ¿Sabe pastora, cuánta gente teníamos ese día en la cena? Habíamos 93 personas aquí, 93. Pero yo lo felicito a usted que vino hoy y que no tenemos cena. Ya se nos acabó el recalentado. La pastora se terminó todo el pisto que yo tenía ahí también. Y hoy, si le digo 4 galletas va a ir a traer. Pero usted está aquí, no porque hay cena, sino porque tiene un llamado que cumplir al que le hizo ese llamado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo felicito a los músicos que están aquí. Estar aquí un día domingo a esta hora, el calor, aunque tenemos la bendición del aire, pero no cualquiera podría hacerlo. Hay otros que quisieran estar en la playa. Al terminar el día, hacemos un recuento de cuánta gente vino y no llegamos a ese número que hubiéramos querido tener si hubiéramos dado una cena gratis. Porque el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí tiene que cumplir estos requisitos. Y sabe que cumplir esos requisitos no son fáciles. ¿Cuál es el primer requisito? Negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El certificado de graduación de los discípulos debería decir lo que dice Gálatas 5:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El que es discípulo es alguien que está enfocado en sí mismo, en corregirse a sí mismo. Es aquel que en su mano no tiene una lupa. ¿Ha visto las lupas? Son unas cositas que agarran en su mano, tiene una agarradero y la parte que es como un aumento. ¿Sabe usted que hay gente así en la iglesia? Que lo que anda haciendo es buscando los errores de los demás. Y ahí está, aquí aparece el dibujo de una lupa. Vea, ahí hay alguien que está buscando los errores de los demás. Un discípulo es aquel que en vez de tener una lupa en su mano, ¿sabe qué tiene? Un espejo. Antes de que usted y yo, como discípulos de Jesús, agarremos una lupa, cuando celebramos la Navidad el mes pasado, habían hermanos que venían con una lupa y me empezaron a preguntar: ¿y esos adornos, hermano? Y con una lupa andaban buscando hasta allá hay un demonio, hermano, en esa estrella, mire que eso es diabólico, hermano. Si quieres ser discípulo, cambie la lupa y en vez de una lupa, ¿qué tiene que tener en su mano? Un espejo. Es el que es discípulo, es aquel que ya no está enfocado en los demás, sino que está enfocado en sí mismo, en corregir sus errores. No tiene en una mano la lupa, sino que tiene un espejo para verse a sí mismo. Y cuando usted y yo agarramos un espejo y nos vemos, decimos: ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. El yo soy así es una buena oportunidad para empezar a trabajar en sí mismo. Cuando usted dice: pastor, es que yo así soy, fíjese, nadie me va a cambiar, yo soy así. ¿Ha escuchado gente que dice eso?
Si usted es una de esas personas, quiero decirle que esa es una de las primeras características que nos debe enseñar que usted necesita trabajar en sí mismo. Primera de Corintios 9, 26 al 27 dice: así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No se enfoca en los demás, sino que se enfoca en uno mismo. Ese es un discípulo. Negarse a sí mismo es: ya no veo a los demás, sino que me veo a mí mismo. ¿Cómo puedo ser mejor yo? Y la mejor forma de ser mejor es parecerme a Cristo Jesús, Señor nuestro. No se enfoca en los demás, sino que se enfoca en él mismo. Mire, Salmo 51:10 dice: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un buen discípulo es aquel que maneja correctamente sus emociones. Salmo capítulo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces dice: seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos tus dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El primer paso para ser discípulos es trabajar en nosotros mismos, hermanos. Trabajar en nosotros mismos, ya no trabajar en los demás, trabajar en esculpir la imagen de Jesús en nosotros, parecernos más a Cristo Jesús, agarrarnos de su mano. Ya no tenga en su mano una lupa, tenga en su mano un espejo, y que en ese espejo se vea usted mismo para esculpir a Cristo, a su imagen en usted. En segundo lugar, un discípulo es aquel que toma su cruz cada día. Y hay diferentes tipos de cruces, fíjese. Hay diferentes tipos de cruces. Mire lo que dice Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Aquí aparecen 3 cruces el día que Jesús muere. Y en medio estaba Jesús, y a la par de Jesús, ¿quiénes estaban? 2 ladrones. Y uno empieza a decir: bájate a ti mismo, si es que eres el Hijo de Dios, bájate. Y el otro le dice: cállate, este que está aquí es un hombre justo. Nosotros estamos pagando. ¿Qué estaban pagando, hermano? Consecuencias duras. Consecuencias duras. Usted y yo tenemos una cruz que llevar. Ahora, ¿qué clase de cruz tiene usted? El ladrón que estaba aquí, el que estaba hablando maldiciones, estaba pagando una falta que había cometido. La cruz de él era la cruz de las consecuencias.
Era la cruz de la consecuencia. Ahora, le pregunto, el ladrón que estaba al otro lado, el que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿ese ladrón acaso no estaba pagando una consecuencia? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia de su cruz? ¿Sabe qué marcó la diferencia? Acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús. Y ese ladrón cambió la cruz de la consecuencia por una cruz con propósito. Con propósito. Usted sin Jesús, sin un llamado a ser discípulo, ¿qué va a hacer? Todos los días ir a trabajar, y usted va: Señor, aquí voy a trabajar. Si era, hermano, si el salario ni me alcanza, si el trabajo puso Dios como castigo. Esa es una cruz de consecuencias. De consecuencias. Aquí estoy yo, mire, una muchacha embarazada de 17 años, con todo un futuro por delante. Los padres, al darse cuenta que está embarazada, la echan de la casa, le quitan los estudios y le dicen: ahora tienes que buscar qué hacer. Y esa muchacha todos los días, con una panza de 7 meses, sale con un carretón empujándolo cuesta arriba para ir a vender hot dogs. Y cuando alguien se le acerca a esta muchacha empieza a llorar y dice: estoy pagando caras mis consecuencias. Esta es una cruz que llevo a cuestas. Pero imaginémonos un día que alguien llega a comprarle al negocio a esta muchacha y le habla de Jesús. Mire, venga a Cristo, acérquese a la iglesia Torre Fuerte. Dios tiene un propósito para usted. Y esta muchacha en su rebeldía dice: no, yo no me acerco, porque ¿quién me va a querer ahora sí? Y a los días esta muchacha da a luz a su primer bebé. ¿Y cómo va a alimentar a su bebé? Desesperada se acerca a la iglesia, acepta a Cristo Jesús, le presentamos al bebé aquí en la iglesia, lo llevamos a sala cuna y la muchacha comienza a vivir una nueva vida. 6 meses después volvemos a buscar a esta muchacha y la encontramos siempre empujando el carretoncito, con un bebé ahora, más optimista. Y usted le pregunta: ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué se dedica a esto? Y ya no le va a contestar: es que a mí me fue mal en la vida, es que fíjese que yo estoy pagando. No, esta muchacha le empieza a decir: es que ahora Cristo me ha cambiado y descubrí que tengo una razón por la cual salir adelante en la vida, y mi razón es este bebé que tengo. Ahora, ¿cambió la cruz? ¿Sí o no? Ya no es una cruz de consecuencia. Ahora su cruz tiene un propósito. Estudiantes que están aquí, si no tienes un propósito, tu cruz es una cruz de consecuencia. Y es que viera que yo tengo que ir a estudiar, y bien que ya aplacé y me va mal en los estudios. No eres discípulo, no te has negado a ti mismo. ¿Sabe que muchas veces en tiempos pasados interpretamos mal ese versículo y pensamos que negarse a sí mismo significaba abandonar la universidad, abandonar tus estudios para irme a ser misionero a otro lugar?
Y es que a cualquiera le gusta el camino fácil. ¿Sabe qué significa negarse a sí mismo? Levantarte temprano a estudiar. Negarse a sí mismo es llevar una carrera y un empleo al mismo tiempo y salir adelante, porque has conocido que un discípulo de Cristo se perfecciona, se hace cada día un mejor estudiante, una mejor persona para salir adelante en la vida. Eso es negarse a sí mismo, hacer lo que tienes que hacer. Cuando descubres eso, te pasas para el otro lugar y tu cruz se convierte en una cruz con propósito. ¿Cómo vas? Ay, pastor, mira que ahorita estoy en parcial y estoy en interciclo, estoy sacándome adelante. ¿Y por qué lo estás haciendo? Ya no lo dices desde el lado de la cruz. Ay, qué viene que yo tengo que estudiar. No, lo dices con un propósito. Es que quiero ser ingeniero. Es que yo tengo el propósito de servirle al Señor con mi carrera, porque un día me voy a superar. ¿Cambió la cruz? ¿Sí o no? Aquí están las dos cruces. La cruz de la consecuencia, el ladrón que decía: somos malos, estoy aquí porque este ni nos va a salvar, no puede ni salvarse él, estamos aquí por ladrones, mentirosos. Pero el otro, que había cometido las mismas atrocidades, tenía un propósito y le dice: Jesús, acuérdate de mí. Ahora, la cruz de las consecuencias se convierte en una cruz con propósito. La cruz con un propósito en Jesús. Acepte su cruz de las consecuencias como el ladrón que se salvó. No pretenda escapar de las consecuencias, acéptelas. Nadie te va a ayudar con esa cruz, porque son consecuencias tuyas. Ahora, la cruz del propósito es sufrir para ganar. Arriba de la cruz de Jesús había un rótulo. ¿Cómo decía? Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. El propósito por el cual nosotros estamos aquí es porque Jesús es Rey. El propósito por el cual tú mañana vas a trabajar, a estudiar, a hacer lo que te toca hacer, es porque Jesús es el Rey. Mire lo que dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar, Jesús dice: sígueme. Es una actitud dinámica, no es estática. Sígueme significa que avances, quiere constancia. La vida espiritual, hermanos, es un proceso. Sígueme, no se estanque, no se quede ahí nomás, siga avanzando, avance. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Acepte, hermano, la cruz que tiene y póngale un propósito a esa cruz. Póngale un propósito. Y por último, dice: sígueme. Y seguir a Jesús no significa quedarse parado, es empezar a caminar. Es una acción que lleva una dinámica, una constancia, un proceso. La vida espiritual es tu proceso. Repita conmigo: la vida espiritual es mi proceso. No es responsabilidad de nadie más. ¿De quién es responsabilidad nuestra vida espiritual? Suya. Aquí tenemos abierto para que usted lea la Biblia. Pero ¿de quién es responsabilidad leerla? Suya.
Imagínese el pastor, ¿verdad? Todos los días en la casa de todos ahí, ¿verdad? Vaya, de aquí después voy donde la hermana Norma para que lea la Biblia a la fuerza. Hermana Norma, ¿qué está haciendo? Aquí haciendo limpieza. Siente, hermana, quiero ver cómo la lee. A ver, lee. Y la Marce no ha venido. Aquí voy a esperar que venga de vagar. Siente, Marce. Lea ahí. 3 capítulos le toca hoy. Y de aquí voy para donde JP y encuentro a JP dormido. Al JP, arriba, que yo soy el pastor y tengo que. A ver, ya leyó. Lea. Y apúrense, hermanos, porque después hay que orar. Y yo tengo que ir después ahí donde el hermano Luis, que sale del trabajo, ya sale a las 10 de la noche. Vaya, hermano Luis, ya oró. No, pastor, es que ahora, hermano, porque yo soy el pastor y tengo que ver que usted ore. Y la hermana Arelí llegó a las 11 de la noche y ya se durmió la hermana Arelí. Vaya, congregarse. Venga a traerme, pastor. Vaya, y ahí ando yo con mi perolito viejo. Imaginen que tengo que irlos a traer a todos. Con 5 hermanos me queda en la cuesta el carro. ¿Y de quién era la responsabilidad? Es que el pastor no me vino a traer, fíjese. Aquí yo estaba ya lista para ir a congregarme, pero el pastor no me vino a traer. El discípulo sigue, y seguir a Jesús es constancia, es un proceso, y no es mi proceso como pastor, la vida espiritual suya. Es su proceso, es su responsabilidad. Usted se levanta en las mañanas y lo primero que va a hacer es decir: tengo que leer la Biblia. Lo que voy a hacer es orar. Señor, ayúdame. Y empieza a orar. Va a agarrar un bus. Ahí en el bus usted va en su celular y en vez de ir chateando, agarra la Biblia y empieza ahí a leer la Biblia. En la noche, día lunes, usted reúne a su familia y hace el culto familiar. El martes, aquí está abierto. Y el pastor Cerrato decía esta mañana: el culto del día martes nunca debe cerrarse porque es el culto de oración. Hermanos, aquí está abierto. Hoy me decía la hermana Blanca: vamos a terminar con una fiesta los 21 días de ayuno. Vengan todos. No les voy a decir que hay porque van a venir 93 otra vez. Pero es responsabilidad de nosotros congregarnos, asistir a la iglesia. El triángulo del éxito, ¿usted se acuerda cuál es? Leer la Biblia, orar y congregarme. Leer la Biblia, orar y congregarnos. ¿Quiere un milagro? Esas 3 cosas: leer la Biblia, orar y congregarnos. Proverbios 4:18 termina diciendo, o más bien Proverbios 4:18 dice de la siguiente manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Las cosas que pasaron en el 2023 no van a pasar en el 2024. Haga la cuenta cuántos cultos, cuántos domingos vino hay 52 domingos en el año. ¿A cuántos vino? Que en el año 2024, en vez de bajar ese número, que suba. Por eso hemos dicho todos a leer la Biblia, todos, porque en el 2023 no la leímos, se nos olvidaba, empezamos y no terminamos. En el 2024, como la luz de la aurora, todos a leer la Biblia. Ore más, congréguese más. Si hace esto, ¿sabe? Bendiciones vienen a su vida, cosas grandes usted va a ver. Dios es juez justo y recompensa a sus discípulos obedientes. Oremos. Señor, ayúdanos a ser discípulos, seguidores de ti, a cumplir estos requisitos, negarnos a nosotros mismos, dejar de ver a otros y vernos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte.